pura vida. Es para mí un gusto tener el día de hoy a una persona a la cual considero icónica en mi vida, dado en la parte cultural y a nivel de luchas que ha hecho en la comunidad. Es para mí pionero ante la lucha comunal y icónico de Grecia. Lo voy a presentar con el nombre, más bien con el apodo que es para él el nombre, que es Panga, aunque de nacimiento se llamara Luis Ángel Salazar Oces. Es para mí un gran honor tener el honor de hacerle la entrevista el día de hoy a Panga. Así que, Panga, bienvenido, gracias por acceder a esta entrevista. Y a partir de acá, le iba a decir casi que el programa de Alternativas es suyo, pero ahora sí, puede hablar todo lo que guste. Bueno, ante todo, muchas gracias, Michelle. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy seguro que después de que cuente lo que voy a contar, posiblemente dejes de considerarme un ícono. Definitivamente soy más bien anticónico. Hay un término que me gusta muchísimo que es iconoclasta, que es el que destruye los íconos. Y entonces yo soy totalmente iconoclasta, destructor de íconos. Así es que bueno, de ahí que no me considere ícono. Pero bueno, a cargo tuyo, definitivamente, bajo tu Bajo mi responsabilidad. responsabilidad. Responsabilidad, sí. Eh, Después de eso, por cierto, un saludo muy particular a la gente de la UNED, a la que, como contaré en algún momento, pues pertenecí durante 30 años y la llevo en el corazón definitivamente, con un montón de experiencias. Bueno, ahí me callas cuando tengas que callarme y me interrumpes cuando tengas que interrumpirme porque No, yo no hay ya problema, sabes. ahí cortamos, por eso no se preocupe. Ok, entonces es un poco a nivel de biografía, que es un poco, sin mal no entiendo lo que quieres que hable un poco de mi biografía y mis actividades, etcétera, etcétera. Uh A -huh. grandísimos rasgos, desde luego. Bueno, aunque mi cédula de identidad dice que nací en Alajuela, lo real es que nací en Grecia el 30 de octubre de 1947, justo un año antes de la Revolución del 48. Así es que soy tremendamente viejo y me ha tocado vivir todo un montón de situaciones acá en Costa Rica y por otros lados. Nací en un hogar muy bonito de una pareja de ya personas bastante maduras, papá y mamá. Por cierto, creo que nunca se casaron, eso me encantó. Que nunca se casaron, sino que se juntaron y vivieron juntos hasta que la muerte los separó literalmente, ¿verdad? Que fue mucho tiempo, por cierto. Bien, nací en Grecia, octubre, mes tremendamente lluvioso, 30 noche previa a la noche de brujas, así es que por eso me considero bastante misterioso y brujo en ese sentido. Reitero, en un hogar muy humilde, eso sí, nunca faltó nada definitivamente en mi casa, ¿no? Mis padres muy trabajadores, tremendamente esforzados, tremendamente disciplinados, era una casa humilde, pero nunca faltó, repito, ni comida, ni abrigo, ni techo. Máximo que papá era maestro constructor o carpintero, le decían en aquella época, ¿verdad? Mi madre se dedicaba a la casa, pero era lectora empedernida, papá también, ¿verdad? Entonces siempre hubo libros ahí en mi casa, ¿verdad? Que yo los amo, sobre todas las cosas. Hijo único, por razones obvias, nací tan feo que seguro mis papis dijeron el próximo es un mono, ¿verdad? Entonces no se atrevieron a traer más hermanitos. Pero ya mi padre me decía, mi padre era así como te digo, lector junto con mi mamá y medio filosófico también. Y entonces decía, no te di hermanitos para que seas feliz. Y, y sabias palabras definitivamente, que le agradezco siempre. Eh, en el puro centro de Grecia, donde nací, a 100 metros al sur y 50 al este de la casa cural. No recuerdo bien, pues estaba muy chiquitito cuando nací, pero me contaron que fue por allí.
Y después nunca me he movido más lejos de 200 metros, 250 metros de la iglesia del central, ahí de Grecia, ¿verdad? O acá. Entonces, mis padres ya vivían, papá y mamá vivían en una casita ahí a 25 metros al este, no, al norte, 75 metros al norte del mercado, de la esquina noroeste del mercado. Bueno, era un barrio muy bonito, con gente muy linda, con amigas y amigos bellísimos. Mi padre era jefe de mantenimiento de una empresa ahí grande. Bueno, digamos que jefe de mantenimiento, ahí era el que llevaba la carpintería y toda esa cosa. Y el barrio muy acogedor, muy bonito, lo recuerdo muy bien, con amigas y amigos muy lindos. Teníamos muy cerca un río muy bonito, que es, ahora es una fuente de agua acá, el Cantón de Grecia. Había una naciente muy potente de agua y ahí aprendimos a nadar y ahí aquello era una felicidad. El patrón de mi papá me regaló una bicicleta, por eso que una bicicleta de mujer, y en esa aprendí a andar en bicicleta. Y ya entré a la escuela, y en la escuela pues, fue en la Simón Bolívar, por cierto. Por eso es que me gusta mucho la libertad y amo a Simón Bolívar y al pueblo venezolano. Y soy chavista, definitivamente, ¿verdad? Y ahora, bueno, desde el principio siempre digo cuando me presento que soy comunista, soy ateo, y con relación a la moral existente, que la considero totalmente hipócrita, ¿verdad? Soy inmoral totalmente, ¿no? Repito, con relación a la moral es hipócrita, ¿verdad? Y entonces, libertario, bueno, amante de Simón Bolívar y de sus tesis, y por lo tanto del pueblo venezolano, de la revolución venezolana, chavista, etcétera. Yo estoy muy feliz, le cuento a Michelle, porque estamos recordando el 26 de julio, que es una fecha icónica para la revolución cubana. Acaba de pasar la fecha icónica de la revolución sandinista también, la del 19 de julio, y ahí estuvimos colaborando, pero me estoy adelantando muchísimo. La cuestión es que en un ambiente, papá y mamá también eran librepensadores totalmente. Entonces me dijeron, si quieres hacer la primera comunión, hágala, ¿verdad? Y entonces me fui a ver qué era la vara, ¿verdad? Definitivamente. Y ahí entonces ya hice la primera comunión, etcétera, etcétera. Y ya obtuve, en la escuela no tuve problemas con el estudio. Y entonces saqué el diploma en el tiempo adecuado. Luego me metí al colegio y en ese paso casi de la escuela al colegio tuve una enfermedad ahí bastante fuerte. Me afectó un pie. Y por dicha, venía llegando un médico de Europa en ese momento que llegó al barrio y traía un tratamiento muy particular para esa enfermedad, y entonces no me hizo muchísimos daños, pero sí me afectó un poquito el pie, cosa que me quedó desde toda la vida. Y entonces eso hizo que mis actividades cambiaran un poquitito. Yo era muy futbolero, me encantaba el fútbol. Era barra, papá era barra de la Liga Deportiva de la Valencia, y entonces me hizo liguista, ¿verdad? De tiempo ahí, hasta que ya me di cuenta que aquello era un negociazo, etc. Bueno, la cuestión es que entonces estaba destinado a ser futbolero, pero la enfermedad esa me cambió un poquito, ¿verdad? Entonces me cambié de actividades. Entré al colegio y el colegio fue un desastre total, por dicha, ¿verdad? Mis padres eran librepensadores y muy, muy, muy en ese sentido respetuosos de la libertad de los seres humanos y de mí, ni para qué. Yo les agradeceré eternamente que me hayan hecho totalmente libre, ¿verdad? Entonces nunca me dijeron estudio, nunca me dijeron, algunas veces mamá me decía, pero mire, levántese temprano que tiene que estar en el colegio. Y papá le decía, no, déjelo que duerma. Y yo feliz durmiendo. Nunca me controlaron horario, llegué a la hora que me dio la gana, anduve con la gente que me dio la gana, y en ese sentido tuve muchísimas experiencias, ¿verdad? Muy lindas, con gente de todo tipo, que para mí todos los seres humanos son iguales, ¿verdad? Gente de todo tipo, de toda actividad, ¿verdad? Y fue una juventud tremendamente o sabrosísimamente desordenada, ¿verdad? Hice todo lo contrario de lo que la gente común y corriente, y fui y soy inmensamente feliz, definitivamente, ¿no? Entonces, cuando me dio la gana, bueno, en esa época así de desorden para la gente tradicional y de pura vida para mí, ¿verdad? Repito, anduve tomando guaro, anduve trasnochando, anduve
perdón el término que voy a usar, que es tremendamente machista, ¿verdad? Pero mujereando, y cosa que no soporto ese término definitivamente, porque yo amo sobre todas las cosas a las mujeres. Pero era un término que se usaba en aquella época. Anduve, en fin, de todo lo ido por ahí. Me metieron a la cárcel por desorden público, unas anécdotas simpaticísimas, ¿verdad? Aunque nunca estuve en la cárcel, nunca me llegaban a la cárcel, ¿verdad? Una anécdota muy simpática. Yo usaba siempre los pantalones un poco flojos, porque he sido gordillo o bastante gordo. Y entonces en la cárcel, en la primera oportunidad que me llevaron, hay que quitarse la faja, porque uno se suicidaba con la faja, una cosa así, se ahorcaba. Bueno, la cuestión es que hay que quitarse el cordón de los zapatos, entonces parecía que me quité el cordón y cuando me quité la faja se me cayeron los pantalones. Entonces la policía le dio tanta risa que me echaron afuera. Además de que era conocido, yo vivía a 100 metros ahí de la cárcel. Por cierto que al frente de la cárcel había un prostíbulo, miren qué simpático era el asunto, ¿no? Las prostitutas eran muy amigas mías, nunca me acosté con una de ellas porque para mí son totalmente respetables, ¿verdad? Lo que no aguanto son los prostitutos que no teniendo necesidad de hacerlo se prostituyen por dinero, ¿verdad? Como los politiqueros, etcétera. Entonces las prostitutas eran amiguísimas mías y entonces ahí pasaba siempre la noche a salir con ellas. Y bueno, por cierto que a 100 metros después, Grecia es todo un caso, a 100 metros hacia el norte, el prostíbulo estaba donde está Copa Grecia ahora. A 100 metros hacia el norte estaba el Colegio María Inmaculada, ¿verdad? Entonces, eran notas y monjas y prostitutas ahí por el barrio, ¿verdad? Aquello era simpaticísimo. Bueno, por cierto que el trato con las prostis era como muy constante, porque en el barrio primero donde viví, en ese que quedaba por el mercado, hay un prostíbulo también ahí cerquita, pero la prostitución era una actividad normal, es una actividad de trabajo normal, ¿verdad? Nadie veía a los prostitutos con malos ojos, todo lo contrario. Y entonces, bueno, la cuestión es que entonces mi vida fue en ese desorden muy simpático, conocí un montón de experiencias de todo tipo. Y al fin, cuando me dio la gana, definitivamente me puse a estudiar, ¿verdad? Que fue en el 68. Hubo ahí un detalle muy simpático que también me alentó a estudiar. Yo estaba enamorado de una chavalita, porque enamorado he sido toda la vida, ¿verdad? Repito, me encantan las mujeres. Estaba enamorado de una chavalita cuyos padres eran tremendamente conservadores. Y no me soportaban soportándome, ¿verdad? Era una cosa así rarísima, ¿verdad? Y tenía un cuñado que era tremendamente borracho, igual que yo. Entonces, en el verano del 68, 67, 68, más bien en las navidades, andábamos en una borrachera así increíble, ¿verdad? El cuñado y yo, y entonces un día estábamos ahí sentados cerca de la casa de él, y salió mi suegra, ¿verdad? Con un leño, ¿verdad? Entonces nos leñateó a los dos. Y a mí me dice, usted es un degenerado, es un harapo en el camino. Usted es que hay una novela que se llama Un harapo en el camino, que es la vida de un alcohólico. Y usted no sirve para nada. Y entonces yo me piqué, ¿verdad? Y dije, no, le voy a mostrar a estos señores que no están así, ¿verdad? La verdad que ya venía ahí con cierta onda. Bueno, al fin me metí al colegio nocturno. Y la vida de colegio, repito, fue muy vacilona porque estuve en el diurno, luego me expulsaron casi, me fui para San Carlos, allá anduve en otros colegios, aquí fue un desorden, hasta que ya me metí al nocturno aquí en el 68. Y la cosa fue seria, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la gente que llegaba al nocturno, una gente muy esforzada, era muy trabajadora. Y yo llegué haciendo ahí un poco de mates de desorden, ¿verdad? Y me dijeron, no, papito, aquí o se ponen las pilas o sale, ¿verdad? Y era gente así muy respetable desde todo punto de vista. Además de que había un tipo que era levantador de pesas así tremendo, y entonces me sacó las papas así, ¿verdad? Y me dijo, o se compone o va para afuera, ¿verdad? Las mías eran papas pero tostadas. Entonces no funcionaba. Bueno, efectivamente la gente muy linda incluso me dice, mire, si se quiere componer, vaya a mi casa a estudiar con nosotros y nosotras. Y efectivamente me metí en el equipo. Y yo que era malísimo en matemáticas,
aparecí de pronto explicando matemáticas, ¿verdad? Pues nos dividíamos las materias. En fin, sacamos el bachillerato en el 69. En el 70, el milagro de Dios, gané el examen de admisión de la UCR sin problemas. En ese tiempo, por ejemplo, uno escogía la carrera que le diera la gana, definitivamente, ¿no? No habían cupos, sino que uno escogía la carrera que le diera la gana. Eh, y yo venía de siempre con la filosofía, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista la filosofía nos enseña a pensar libremente, ¿verdad? Ante todo es un acto de libertad de pensamiento. Uno piensa lo que le dé la gana en filosofía y como tiene el permiso de filósofo, ¿verdad? El siguiente filósofo puede decirle a lo que eran más grandes que dice, ah, ese es más el filósofo. Todos los filósofos están medio locos, entonces pura vida. Entonces yo dije filosofía. Y aquí hago una advertencia. Yo no fui un estudiante tampoco modelo en filosofía, porque para mí, antes que estudiante, soy ser humano y como ser humano estoy comprometido con toda la humanidad en sus luchas siempre, ¿no? Además, yo no soy de los que me sacrifico así, ¿verdad? Obsesionado por títulos ni por dinero. Esa es otra cosa importante que quiero destacar. Yo no amo el dinero, no me interesa definitivamente, me interesa pues como un medio para vivir, no a cuerpo de rey, sino normalmente. Vivir cómodamente, que es lo que interesa, ¿verdad? Y punto. Entonces yo dije, bueno, hay dos caminos. Me pongo a especializarme, ¿verdad? Ahí ¿cómo se llama? El, eh, la licenciatura, universidad, la licenciatura, la maestría, es un invento ahí raro, ¿verdad? Que hicieron el doctorado y sigo ahí, ¿verdad? En esa onda, aislándome totalmente de las luchas comunales. Hoy sencillamente cumpliendo con lo que la universidad me pide. Si la universidad me pide licenciatura, pues saco la licenciatura. Y si la universidad me pide, y por eso nunca me pidió más que la licenciatura, entonces me quedé licenciado definitivamente, ¿no? Y eso sí anduve metido en todos los asuntos sabios y por ahí. En la UNED tengo una experiencia muy linda. Yo entré a la UNED en 1980 como trabajador. Incluso soy, junto con un grupo muy lindo, ¿verdad? Encabezado por un señor de apellido Fluri, argentino, Víctor Fluri. Soy de los fundadores de la cátedra de filosofía en la UNED. En 1980 se abrió la cátedra. Estaba Héctor Mejía, recuerdo, Gerardo, ay, ahorita recuerdo el segundo apellido Monje, escribió el Monje, un español muy linda nota, dos españoles muy bella gente, Antonio Marlasca, por cierto, que era profesor de ética, y otro señor que se me fue la onda, siempre, le decimos siempre Paquita, porque la esposa se llamaba Paquita, entonces siempre andaba con Paquita ahí en su cuento, entonces le decíamos Paquita, muy buena nota. Bueno, ingresamos a la UNED en en marzo del 80, y nos dimos cuenta de que en la UNED no había sindicato. Y el 14 de agosto de 1980 fundamos el primer sindicato de la UNED, que se llamó Unión de Empleados, ¿cómo se llama? EUNED, bueno, sí, Unión de Empleados de la Universidad Estatal a Distancia, ¿no? Y lo fundamos esa tarde-noche del 14 de agosto de 1980, y a mí me pusieron de secretario general, aunque el puesto más importante era el presidente, pero a mí me pusieron de secretario general. Y entonces ahí empezamos a organizar el movimiento sindical, UNEUNED se llama, creo que todavía está el UNEUNED, Unión de Empleados de la Universidad Estatal a Distancia. Y entonces me correspondió hacer todas las vueltas jurídicas, obviamente no solo, sino con todo un grupo de compañeros. Por ahí te puedo enviar el acta, que lo tengo por ahí guardado, el acta constitutiva del primer sindicato de la UNED. En la UNED hay una tremenda represión sindical, ¿verdad? Ahí no aguantaban nada. Yo había empezado a trabajar en las universidades en 1977-78 en la Universidad de Costa Rica. Y por cierto que en la facultad más conservadora, más anticomunista que había en la Universidad de Costa Rica, que es la Facultad de Educación. Y ahí empezamos. Pero como que se fue abriendo, ¿verdad? Y fue llegando Claudio Monge, del exdiputado, amigo de Alternativa, ¿verdad? Claudio Monge, ahí estaba Héctor Mejía también, que era una maravilla, Carlos Salazar Leiva, etc.
formamos una oficinita, hay una sección que se llamaba Sociofilosofía de la Educación, porque cuando yo termino la licenciatura bueno, perdón, antes de trabajar en la UCR, que fue mi primer trabajo universitario, empecé a trabajar con Dinadeco, que le agradezco muchísimo, muchísimo a la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal. En 1975, en abril del 75, empecé a trabajar con ellos como promotor de desarrollo comunal. Fue la gran salvación, definitivamente, ¿verdad? Porque obviamente vino a inyectar la economía a mi casa, ¿verdad? Y después me dio estabilidad y la Dinadeco era muy bonito porque le permitía a uno seguir estudiando. Entonces seguí, terminé, incluso yo trabajaba al final trabajaba en Dinadeco y trabajaba en la UCR. Y cuando saqué la licenciatura en la UCR, entonces me pasé para la UCR. Pero agradecerle siempre a Dinadeco, ¿verdad? Y ante todo ser promotor de desarrollo comunal que me permitió conocer las comunidades muy a fondo, definitivamente, ¿no? Y por eso le tengo una gran fe y un gran respeto a los pueblos, al pueblo costarricense, ¿verdad? A tal extremo que cada vez que escribo pueblo lo escribo con mayúscula, ¿verdad? Porque para mí es el motor de todo, como ya sabes. Entonces empecé a trabajar ahí, repito, en la UCR. En la Facultad de Educación fue donde organizamos la Unión de Empleados de la Universidad Estatal a Distancia. Ahí nos reuníamos, ¿verdad? Y ya cuando estaba organizado todo, ¡plá!, lo sacamos a la UNED y la UNED no le quedó más que aceptar el asunto. Claro, esto me costó que me echaran un semestre de la UNED, lo que irónicamente me favoreció porque conseguí trabajo en San Ramón. Y de ahí en el 86 empecé a trabajar con San Ramón hasta la fecha, ¿verdad? Además de que en el 80 empecé a trabajar bueno, ya en el 79 trabajaba en colegios. Ahí en San José empecé trabajando en el colegio Salvador Lumaña de Guadalupe y en este colegio metodista de San Pedro, antes quedaba en San Pedro Montes de Oca. Ahí trabajé sin problemas, estando, por cierto, cobrando un salario en la Pagaduría Nacional, me encontré al director del Liceo León Cortés, que había sido muy amigo mío, y me dice, mira, van a salir a concurso en las plazas ahí del liceo. Y entonces concurré y lo gané. Y ahí fue donde tus tíos, Michelle, tuvieron la desgracia de que Panga fuese su profesor de filosofía. Bueno, ya en el 86, pues la Universidad de Costa Rica me tomó tiempo completo y ya tenía el tiempo en la UNED, entonces no me quedó más que pasarme para las universidades. Mi época de profesor en el colegio fue bellísimo, ¿verdad? Y yo no sé cómo los estudiantes todavía me hablan, ¿verdad? Pero bueno, entonces era muy simpático porque yo declaraba el aula territorio libre, ¿verdad? Entonces ahí se podía hacer todo lo que nos diera la gana. Y aquello fue, bueno, simpático, un montón de anécdotas ahí lindos. Bien, en todo ese proceso también se fueron dando los procesos revolucionarios en toda América Latina. Ya a mí me había correspondido vivir, porque mis papis, repito, eran pensadores comunistas, ¿verdad? El inicio de la Revolución Cubana, como soy tan viejo, ¿verdad? La Revolución Cubana empieza en el 53, con el 26 de julio, y se va extendiendo hasta el 1 de enero de 1959, en que toma el poder ya la revolución, expulsan a Batista, con la llegada del Che Guevara, que se encuentra con Fidel allá en México. Es toda una historia, ¿verdad? Muy bonita. Y entonces yo estaba muy compenetrado con todos ellos. Y además había empezado desde el 66 una gran amistad con los comunistas aquí de Grecia, ¿verdad? Y tenía una casa muy, 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 muy bonita, muy icónica también, ¿verdad? Hablando de icónicos, que quedaba al frente de lo que es hoy el Correo de Grecia. Cortelo, no sé cómo se llama ahora, ahí por Copa Grecia. Y entonces ahí había un señor muy buenote que se llamaba Don Antonio Soto. Don Antonio Soto tenía un taller de radios y televisión, él era técnico en ese campo, totalmente comunista, y era una casa grandísima, vieja. Entonces ahí nos reuníamos, y como todos hemos sido trasnochadores, yo siempre he sido trasnochador. En este momento Michelle sabe que apenas me vengo levantando, ¿verdad? Palmo toda la noche, me encanta, duermo de día. Entonces ahí pasábamos leyendo, escuchando. Ahí llegaba Carlos Luis Fallas, llegaba Manuel Mora, llegaba Luisa González, llegaba
¿cómo se llama este otro señor? Bueno, Eduardo Mora, el hermano de Manuel, Carlos Lifaye, ya lo señalé. En fin, llegaba todo el Partido Comunista, ¿verdad? Y el Comité Central a la casa de don Antonio. Y ahí me fui haciendo como mucho más teórico comunista, ¿verdad? Ahí empecé a leer Mamita Yunay y además todos los libros de Marx, que todavía guardo ahí algunos. En fin, estaba muy comprometido con todos los procesos. Y la revolución cubana se fue consolidando como ejemplo para toda América Latina, ¿verdad? Contra el imperialismo gringo. Amo profundamente al pueblo estadounidense, siento un profundo respeto por el pueblo estadounidense, pero su gobierno no lo soporto porque no es gobierno del pueblo, sino que es gobierno de las grandes transnacionales que nos han explotado salvajemente y nos siguen explotando, ¿verdad? Hoy con la alcahuetería y con la complicidad del gobierno costarricense, como ya lo digo todos los viernes, ¿verdad? En el programa. Entonces, repito, me tocó vivir de toda la Revolución Cubana. Claro, muy chiquitillo para irme a meter allá a oler plomo, ¿verdad? Y muy chiquitillo para participar en una serie de actividades, pero bueno, viví, escuchábamos, por eso amo tanto la radio, porque escuchábamos en un radiocito con onda corta. Los radios normalmente tienen una AM, otra FM y otra que se llama onda corta, o SW1, SW2. Bueno, yo tenía un radio muy potente en ese sentido y escuchábamos Radio Habana Cuba, ¿verdad? Y entonces ahí los boletines, estábamos informadísimos, ¿verdad? Sobre todo lo que pasaba aquí en Grecia. Hay buena sintonía para esas radioemisoras. Y obviamente no se había inventado nada de esta cosa internet ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que sencillamente era pura radio y la pasábamos muy bien. Además de que nos llegaba mucha literatura de Cuba, ¿verdad? Revistas, textos, calendarios nos mandaban, en fin. Bien, luego de la Revolución Cubana viene la Revolución Sandinista, ¿verdad? Y entonces la Revolución Sandinista sí estaba ya más grandote, ¿verdad? Y estábamos en la universidad. Y recordemos que la revolución, el Frente Sandinista se funda, si mal no recuerdo, en 1961. Carlos Fonseca Amador y su gente. Por cierto, en el programa tuvimos un hijo de Carlos Fonseca Amador, Carlos Fonseca Terán. Y entonces nos fuimos metiendo en toda la nota. Yo recuerdo cuando ya en el 54, 55, 56, 56, que fue, ajusticiaron a Somoza. Un tipo de apellido López Pérez, si mal no recuerdo, Rigoberto López Pérez, un nicaragüense muy valiente, un poeta, ajustició a Somoza ahí en una actividad social, le metió un montón de balazos. Somoza era el dictador más terrible que había tenido en Nicaragua. Y ahí como que se inició todo el proceso. Carlos Fonseca Amador funda el Frente Sandinista, empiezan las luchas, ¿verdad? Y ahí empieza nuestro compromiso con la revolución sandinista. A la vez había revolución en ¿cómo se llama? En El Salvador, el Frente es Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. En Honduras había un grupo que se llamaba Los Hinchoneros, que también eran revolucionarios. En Guatemala, bueno, había revolución, gente revolucionaria por todo lado. Y entonces ahí estuvimos apoyando y apoyando y apoyando. Incluso Grecia tiene, el pueblito en el que vivimos, o la zona en la que vivimos, tiene historia muy bonita. Yo siempre le he pedido a la gente que escriban la historia oculta de Grecia. Hay un librito que se llama así como Grecia Insumisa, recordando al abogado, ¿recuerdas? A don Manuel. Entonces Grecia Insumisa, Grecia rebelde, ¿verdad? Porque aparentemente en Grecia nada pasa, pero pasa de todo, definitivamente, ¿verdad? Y en la época de la Revolución Sandinista, por ejemplo, pasaron cosas simpaticísimas. Hay una señora que no puedo revelar su nombre, ¿verdad? Por razones obvias, tremendamente respetable y que tenía un puesto en esa época tremendamente respetable, ejemplo para toda la comunidad. Eso sí era un ícono, ¿verdad? Y resulta que en su casa ella tenía dos casas. En una de las casas que estaba desocupada, la teníamos llena de armas. Nadie sospechaba el asunto, ¿verdad? Todo el mundo sabía que andábamos en esa onda, pero nadie sospechó jamás que ahí estaban un montón de armas, pero no pistolitas, sino bazucas, ametralladoras de las más sofisticadas, de todo, ¿verdad? Que, por cierto, las dejaban en el aeropuerto Juan Santa María, ¿verdad? Por vuelos ahí muy particulares, ¿verdad? Las dejaban ahí
y nos la distribuíamos en toda la juela para irlas a dejar a la frontera. Y efectivamente unos compañeros las iban a dejar ahí a la frontera. Nosotros hacíamos un montón de trabajo. Teníamos un grupito que se llamaba Comuna, ¿verdad? Y Comuna en algún momento se dividió, una parte de Comuna se hizo una comuna allá en Río Cuarto, les fueron a vivir por allá, otros nos quedamos, hicimos una especie de grupo más rebelde, ¿verdad? No puedo contar más a fondo porque mis compañeros no me lo permiten, definitivamente, pero se formó un grupo mucho más rebelde acá, y ese grupo, qué simpático, estando yo en la Universidad de Costa Rica una tarde, en la biblioteca había un compañero muy brillante bibliotecario, y yo llegué obstinado, no sé por qué, y le digo a Luis, que se llamaba el compañero, mira, tocayo, ¿por qué no hacemos una revolución aquí de los diablos y empezamos a repartir plomo para todo lado? Entonces me dice Luis, cállate, vení, ¿querés tomar un cafecito? Y ya me metí ahí a la cafetería de la biblioteca Carlos Monge Alfaro y ya me dice, ¿cómo es eso de que querés volar plomo? Le digo, sí, incluso en Grecia tenemos un grupo ahí de atarantados. Y me dice, pues contame, ya le cuento. Y me dice, mira, ¿por qué no coordinamos? Y Luis era el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que era el grupo más rebelde que había en Costa Rica, de la izquierda, ¿verdad? Más rebelde. Y no fue cuento. Hicimos el contacto y 8 días, 15 días después estaban aquí en Grecia, ¿verdad? Reunidos en la casa de mi mejor amigo, que desgraciadamente murió en un accidente automovilístico. En la casa de mi mejor amigo que vivía muy cerquita de donde está ahora esta librería que se llama ahí Apuntes, que como sabes está muy cerca de mi casa. Ahí vivía mi mejor amigo y en su casa entonces organizamos todo el movimiento, que por cierto uno de sus momentos cúspidos fue que organizamos en Copa Victoria, que no se den cuenta tus vecinos, Michelle, en Copa Victoria, un sindicato de trabajadores, ¿verdad? Tremendamente exitoso hasta que llegó la policía y barrió totalmente. Los antimotines entraron a Copa Victoria, cosa rarísima que mucha gente no sabe, ¿verdad? Entraron a Copa Victoria y se llevaron todo el movimiento por delante, ¿verdad? Fue terrible, todo el mundo huyendo por los cañales y toda la cosa, ¿verdad? Y sin embargo, ese fue el año que más votos sacó la izquierda aquí en Grecia, ¿verdad? Sí, en Grecia. Por cierto que el cantante este que es muy amigo de nosotros, Juan Carlos Ureña, que vive en Estados Unidos ahora, trabajaba en el Colegio María Inmaculada y era comunista totalmente, claro, las monjas no se habían dado cuenta. Pero en una campaña política, ¿verdad? Siendo Juan Carlos profesor acá, vienen los candidatos, ¿verdad? Una manifestación aquí en Grecia, se llamaba Pueblo Unido del Partido, y Juan Carlos vino a amenizar el acto, ¿verdad? La manifestación. Y le tomaron fotos y todas las cosas se las pasaron a la monja, ¿verdad? Y le cortaron el rabo a Juan Carlos. Juan Carlos siempre dice, te voy a pasar esa foto, por cierto, con mucho gusto. Juan Carlos dice, esta foto fue la que me costó el trabajo ahí en Sierra. Bueno, la cuestión es que entonces eso fue algo muy... con el Movimiento Revolucionario del Pueblo, con el MRP, fue que hacíamos todo este movimiento de armas para Nicaragua. Que hay un montón de anécdotas muy bonitas. Y también ayudábamos, repito, a la gente del Farabundo Martín El Salvador, etcétera, etcétera. Triunfa la revolución nicaragüense en el 19 de julio de 1979, 20 años después de la revolución cubana. Y aquello fue una fiesta, ¿verdad? Yo estuve en el segundo aniversario, que aquello fue un festín que todavía lo recuerdo, ¿verdad? Ya las nicas son bellísimas, nota, yo los adoro, ¿verdad? Especialmente las nicas, son bellísimas, ¿verdad? Tremendamente hospitalarios, un pueblo maravilloso, y entonces ahí estuvimos celebrando, bueno, aquello fue una nota. Terminamos en una isla que se llama Ometepe, ¿verdad? En el lago. En fin, fue bellísima toda la experiencia allí. Después de eso, la vida bueno, seguimos apoyando, ¿verdad? Totalmente hasta la fecha. Y la vida en Costa Rica, pues efectivamente siempre con grupos de izquierda, ¿verdad? Incluso de alguna manera ayudamos a fundar el Frente Amplio de Costa Rica. No fue así una participación directísima, pero sí apoyando en un montón de asuntos.
Incluso el primer símbolo del primer, ¿cómo se llama esa cosa? Broche, pin, ¿verdad? Supongo que cuando se el término de pin, vea que lo que uno se guinda aquí en el pecho, una señalita ahí linda. El primer pin del Frente Amplio lo hicimos aquí en Grecia. Bueno, lo contratamos aquí en Grecia, ¿verdad? Y lo hizo ahí un compañero de San José. Por cierto que se nos pasó de color, ¿verdad? El que hicimos fue muy amarillo, entonces hubo que cambiarlo. Bueno, yo después me fui alejando del Frente Amplio porque de un grupo que yo suponía amplio y radical se fue convirtiendo en socialdemócrata, ¿verdad? Y entonces en este momento es un poco ahí como socialdemócrata, le falta, por eso le metemos carbón a la gente, ¿verdad? Al compañero Isaac, ¿verdad? Que está con ellos, en fin, para que se afilie más, que se una más con el pueblo, etc. Bueno, en Grecia, pues sí, la lucha ha sido constante en el campo de la política, incluso una vez fui candidato a regidor, obviamente no salí, ¿verdad? A pesar de que tuvimos una relativa buena votación, pero no salió el Panga. Eh, y después siempre hemos estado organizando, repito, movimientos cívicos, movimientos culturales. En ese campo, doña Ana, tu tía bibliotecaria maravillosa, que yo las quiero muchísimo, es testiga de todo lo que hacíamos, ¿verdad? Ahí en el campo de la cultura. Siempre me fascinó la lectura, me fascinaron las artes en general, y entonces hubo un momento, yo me jubilé en 2009, y en el 2010, 11 y 12 nos dedicamos a organizarnos aquí, ¿verdad? Con grupos culturales, y organizamos un grupito que se llamó Circuito Cívico Cultural de Grecia. Eh, este grupo empezó a organizar un montón de actividades culturales en el Centro de la Cultura. Y no solamente ahí, sino que hacíamos actividades por otros lados. Organizábamos una cosa muy linda que se llamaba Noche de Musas. Y entonces en esta Noche de Musas traíamos a artistas de todo lado, incluso con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? La sede de Occidente, que tiene un montón de grupos culturales. Entonces traíamos gente de por allá, de San Ramón y de esos lados. Y además organizábamos actividades radiales. El primer programa radial se llamó Palabras Griegas, en Radio 16. Radio 16 es la emisora local de acá, ¿verdad? Al que tanto tenemos que agradecerle todo, porque su dueño, Luis Gustavo Jiménez, ¿verdad? El que fue el que le organizó, siempre nos hemos querido mucho, hemos sido muy buenos amigos, y entonces él sabe que soy totalmente comunista y me dice, si algo te admiro es que toda la vida he sido comunista. Yo no soy comunista, pero toda la vida ha sido eso, ¿no? Y entonces, bueno, a tal extremo de que en el programa que tenemos ahora, ¿verdad? Te has dado cuenta que nos pasamos un poquito de tiempo y nadie nos dice nada, ¿verdad? Y algunas veces un poco, por eso que tenemos que terminar pues, generalmente a las 8. Bueno, entonces organizamos ese primer programa de radio allí, programa que se acabó, yo nuevamente me enfermé, ahí tuve unos problemas de salud en el 2014, pero no por eso, sino por otras causas, pues el grupo se fue desintegrando. Y en 2000, vamos a ver, 19 nos fuimos juntando nuevamente, sí, en 2019 nos fuimos uniendo nuevamente algunas gentes del grupo Circuito Cívico Cultural, que por cierto en el Circuito Cívico Cultural fue donde nació la oficina, de alguna manera la oficina de gestión cultural de la Municipalidad de Grecia, de la que Shirley es ahora la encargada. Esa es toda una historia muy bonita, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros impulsamos el asunto, incluso el primer proyecto para establecer la Oficina de Cultura en Grecia lo hicimos entre Shirley y yo. Nada más que el regidor encargado de presentar la moción se quedó de lerdo y entonces otro compañero la presentó. Y bueno, pues la cuestión es que ahí está la oficina. Lástima que la Municipalidad de Grecia, me refiero al gobierno local, no ha entendido la importancia de la cultura y más bien ha entrado en una serie de conflictos con la Oficina de Cultura, cosa que es absurda totalmente. Doña Ana fue maravillosísima siempre, ¿verdad? En la biblioteca terminamos haciendo una serie de programas.
por ejemplo, cineforos, ¿verdad? Ahí en la biblioteca. Y preguntarle a doña Ana, ¿verdad? Hacíamos palomitas de maíz, y toda la tarde, obsequiábamos libros y todo, bueno, era muy bonito. Y bien, eh, en medio de todo esto, bueno, luego de contribuir en la fundación del sindicato de la UNED, yo pertenecía al sindicato de la Universidad de Costa Rica. Y en 1990 estaba yo en la junta directiva del sindicato de la Universidad de Costa Rica, el SINDEU, y algo le pasó al secretario general, yo era secretario de organización, algo le pasó al secretario general. El segundo secretario general no aceptó el nombramiento por compromisos de no sé qué tipo, entonces me pusieron a mí. Y entonces empezamos a trabajar ahí como secretario general. Yo siempre he sido muy unitario, busco siempre unir a la gente. Habían 4 tendencias en el sindicato que se llevaban así como perros y gatos a muerte, ¿no? Y entonces vinieron las elecciones siguientes y luchamos y formamos una unidad sindical. Primera vez en la historia era que se fundaba una unidad sindical. Y ahí entonces en esa unidad sindical yo resulté nuevamente electo secretario general y ahí nos tocó toda una experiencia muy bonita, ¿verdad? Empezando nomás, vino el terremoto del 91. Bueno, bonita, ¿verdad? En el sentido de situaciones muy particulares. Habíamos empezado a negociar la convención colectiva, de la que se habló bastante en el último programa, ¿verdad? La convención es un pacto entre patronos y trabajadores para reglamentar la relación entre ambos, para que no haya abusos, ¿verdad? Y entonces es una buena forma, era en aquel tiempo una forma de legislar a favor de los trabajadores fundamentalmente. Entonces empezamos a luchar, ¿verdad? Por una nueva convención colectiva y una tarde, abril 91, si mal no recuerdo fue el 20 algo de abril, no recuerdo la fecha exactamente, estábamos negociando la convención colectiva ahí en la rectoría, cuando a las 13:57 recuerdo que estábamos en una situación muy tensa ahí de mucho pleito, ¿verdad? Y entonces decidimos sacar un time, ¿verdad? Démonos un tiempito para analizar la situación. Y entonces fue algo muy vacilón porque salimos a la sala, estábamos en la rectoría, salimos a la sala de recepción, nos sentamos en unos sillones muy cómodos que habían allí. Sobre el brazo del sillón donde yo estaba se sentó un compañero, de cuyo nombre no quiero acordarme, y era uno de los compañeros más bravos, ¿verdad? Entonces el compañero decía, nuestra posición es la correcta, definitivamente, por tales y tales cosas, y de aquí nadie nos moverá. Y se vino el terremoto. Entonces, y el primero que salió espantado fue el compañero de Esther. Pero es que fue horrible, ¿verdad? El terremoto. Yo considero montones y montones a la gente de Limón, ¿verdad? Porque ahí bueno, máximo que el edificio de la rectoría es antisísmico, no sé cómo le llaman, entonces se mueve muchísimo para no caer. Y aquello fue terrible, definitivamente, ¿no? Por eso el compañero lo encontramos como 3 días después en una cantina con un ataque de nervios ahí terrible. Bueno, eh, siguió adelante ese año y entonces viene la discusión del presupuesto universitario, lo que se llama el FES, Fondo Especial para la Educación Superior, que es la que el pueblo costarricense a través del gobierno le da a las universidades estatales. Pero el gobierno que teníamos era como incluso este es peor, pero ya lo van a ver, pero bueno, era anti-universitario terriblemente, porque lo que querían era privatizar las universidades estatales como ahora, ¿verdad? Para hacer de la universidad, de la educación superior un negociazo. Y entonces estaban en esa negociación los rectores y la Casa Presidencial, el Poder Ejecutivo, y no había manera definitivamente. Entonces decidimos hacer un huelgón, ¿verdad? Y efectivamente, gracias a que estábamos unidos todos los sectores del sindicato, gracias a que había un presidente que se llamaba Alberto Cortés Ramos, fue presidente de la federación, apuntadísimo, ¿verdad? Entonces nos unimos federación,
La rectoría también se unió, ¿verdad? Sindicatos, o sea, administrativos, docentes y estudiantes, estudiantes administrativos y docentes unidos. Las 4 universidades, todavía no existía la UTN, las 4 universidades unidas también a esos 3 niveles, ¿verdad? Y llamamos a un montón de gente, por cierto que ahí llamamos a Albino Vargas, que estaba empezando, al secretario general de UNDECA, que todavía está, por cierto, y Albino también ahí está, yo no sé qué está haciendo. Entonces, nos unimos todas y todos y hacíamos unas manifestaciones tremendas, ¿verdad? Y logramos entonces que el presidente Calderón Fournier echara a Telmo Vargas, que era el ministro de Hacienda, ¿verdad? Y que al final se lograra una negociación que hubiese sido mejor si los rectores no hubiesen aflojado un poquito al final. Y ese fue un año 91 maravillosísimo. Y terminamos con la firma de la convención colectiva de la Universidad de Costa Rica, bastante favorable, con algunos problemas, pero bastante favorable, que duró hasta hace pocos años. Por cierto que en ese tiempo, en el 91, estaba yo súper enamorado de la mujer que más he querido en toda mi vida, ¿verdad? Pero fue un pasaje ahí muy simpático. Yo pienso que el amor, bueno, ahora hablo un momentito del matrimonio, pero yo pienso que el amor debe ser totalmente libre, ¿verdad? Y que ningún amor es eterno, salvo la ilusión que nos queda, pero ningún amor es eterno porque los seres humanos evolucionamos constantemente. Entonces digamos que 91 fue 91, 92, 93, poquito el 94, fue un tiempo en el que coincidimos esas dos almas, para ponerlo en el sentido más romántico, ¿verdad? Un montón de aspectos, y nos llevamos muy bien, fue una relación bellísima, 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 pero de pronto, pues, cada quien evolucionó por su lado, entonces ya pasó aquello, definitivamente. Un paréntesis sobre el amor, para mí el amor, como dice en mi Facebook, es liberar, amar es liberar, porque la esencia del ser humano es el cambio, ¿verdad? La transformación, ¿no? Entonces nada es eterno, todo es como decía el viernes pasado en el programa, todo se va desarrollando elípticamente, vamos para adelante, para adelante, para adelante, ¿verdad? Entonces nunca debemos pensar en esa cosa, esa locura del amor que plantea la religión, ¿verdad? Y que hasta que la muerte los separe, por eso es que hay tanto femicidio, ¿verdad? Como es la única manera, entonces matan a la pobre chica, o también las chicas matan a los chavalos, ¿verdad? Reacción lógica, ¿verdad? Porque nadie se soporta. Ya he dicho siempre que los seres humanos llevamos en la frente escrita, ¿verdad? Una frase, material altamente explosivo, ¿verdad? No lo acose, no lo apriete, no lo joda, mucho menos lo oprime, mucho menos lo encadene porque está allá definitivamente, ¿no? Entonces nunca pretendamos que una relación es para siempre, ¿no? Vivámosla mientras funciona, ¿verdad? Y después, ahora, por eso no creo en el matrimonio, para nada, ¿verdad? Jamás. Y otra cosa es la paternidad, ¿verdad? Entonces, si queremos ser padre y madre de familia, ¿verdad? Pues entonces nos ponemos de acuerdo que, bueno, vamos a tener el carajillo, le vamos a dar todo lo que necesite durante los primeros años, incluso más allá, ¿verdad? Pero cuando ya se le pueda jugar, cada quien coge por su lado, ¿verdad? Lógicamente todo el apoyo afectivo al carajillo y económico si lo necesito, a la carajilla, ¿verdad? Pero punto, ¿no? Esa cosa de vivir siempre en el mismo lugar. Recuerdo una frase muy simpática que decía que el hogar es centro de malos olores y problemas. Entonces, me refiero al hogar tradicional. Entonces, repito, no creo en esas instituciones. Después, pues mi vida ha sido eso, ¿verdad? Una lucha totalmente en contra de todo tipo de injusticias. Amo a la naturaleza, amo a la humanidad, que para mí en esencia son lo mismo, como digo siempre, y obviamente amo la democracia participativa plena, donde todos los seres humanos participemos en el gobierno, ¿verdad? Sin argollas, sin nada de estas cosas, yendo de juntas y juntos, porque como decía el viejo Sócrates y de alguna manera Cristo, somos esencialmente buenos. Los seres humanos somos esencialmente buenos. Y lo decía Rousseau, ¿verdad? El ser humano es esencialmente bueno, quien lo hace malo es la sociedad, ¿verdad? O sea, las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera, capitalistas neoliberales, por ejemplo, nos convierten en fieras, ¿verdad?
Entonces, con el cuento de la competitividad, por favor, hago un llamado muy respetuoso de la gente de la UNED para que deje de hablar de competitividad. La competitividad me produce asco, definitivamente, ¿no? La competitividad, palabra muy rara, por eso que me cuesta pronunciar, la competitividad mata a los seres humanos. Nosotros no nacimos para competir, nosotros nacimos para cooperar, definitivamente, ¿no? ¿Por qué tenemos que ver en el otro mi competencia? ¿Por qué tenemos que ver en el otro mi enemigo? ¿Por qué tenemos que ver en la otra o el otro, la compañía, competencia? ¿No? Unámonos, unámonos, unámonos. Por eso creo en el cooperativismo verdadero. Dicho sea de paso, en 1965, junio, me tocó también el honor de participar en la fundación de Cope Grecia, que ya conoces Cope Grecia. Incluso tengo la libreta número 23 de Cope Grecia, ¿verdad? Y empecé a meter, antes de que la cooperativa se fundara como tal, participamos en el primer curso de cooperativismo, por ahí tengo un titulillo que nos dieron, etc. En fin, fue muy, muy linda esa situación. Desde chiquitillo, olvidar contar esto, desde chiquitillo siempre participé en todo tipo de agrupaciones. Michelle es scout, y yo también, porque ahora no puedo hacer el símbolo aquel de siempre listos, ¿verdad? Pero recuerdo que yo pertenecía al grupo, a la Ropa de Grecia, en aquel tiempo no recuerdo qué número era, ¿verdad? Estaba un chaval ahí que se llamaba Freddy, no, un tipo de apellido Zamora, muy buena nota, que era como el guía. Yo pertenecía a la patrulla Halcones. Dice sea de paso, la patrulla Halcones nunca ganaba nada. Entonces, el lema que teníamos era patrulla Halcones siempre silenciosamente el triunfo. Entonces, como cuando triunfábamos, no gritábamos, ni cuando perdíamos tampoco, entonces nunca se sabía si habíamos ganado o habíamos perdido. Era muy buena nota. Y nos íbamos de campamento y aquello era un vacilón comiendo macarrones. Había un maje que los hacía horribles, pero con aquella hambre. Macarrones, atún, arroz pasado, arroz masudo. Aquello era un vacilón. Y entonces cantábamos, esta es la marcha del calentamiento. Y quedándote un frío de la gran puta en las alturas del Puas, que Michelle conoce muy bien. Y inmediatamente después de eso me pasé al Movimiento Nacional de Juventudes. En el Movimiento Nacional de Juventudes fui instructor del Movimiento Nacional de Juventudes, se me había olvidado ese detalle, por ahí tengo también el título. Y entonces organizamos el Movimiento Nacional de Juventudes aquí en Grecia, que pasaron un montón de cosas simpaticísimas, organizábamos campeonatos de todo tipo. Recuerdo que yo era campeón de ping-pong, para eso sí serví. Y nos fuimos a competir y el único que perdió en la competencia fui yo. Una pelada terrible. Me iban a matar todos. Bueno, la cuestión es que entonces, muy lindo, ¿verdad? El paso por el Movimiento Nacional de Juventudes. También, bueno, entonces cooperativismo, scout, Movimiento Nacional de Juventudes, trabajando en desarrollo comunal, ¿verdad? Ya les conté. En fin, todo lo que es organización popular, organización juvenil. Por ahí tengo una foto de cuando estábamos haciendo huertas caseras en un barriecito de por acá de Grecia, muy humilde, al que quiero mucho. Mi vida ha sido eso, ¿verdad? Participar en todas las actividades. Y ahora, pues ya a estas alturas, más bien a estas bajuras, por dicha me he encontrado con este grupo tan bonito, ¿verdad? Con el colectivo Alternativas. Que dicho sea de paso, el programa Alternativas se funda aquí en la salita de mi casa, ahí al otro lado. En febrero, empezó desde diciembre, enero, más bien en enero, empezó en diciembre del 19 y en enero se consolidó una reunión que tuvimos acá, en la salita, repito, de mi casa. Y entonces ahí estaba, recuerdo, estaba una compañera que quiero mucho que se llama Maylin Zamora, que también estudió en la UNED y en la UCR. El compañero de Maylin, de apellido Porras, Alejandro. El compañero, perdón, el compañero Isaac, ¿verdad? Isaac Zamora. Otro compañero, Arias, junto con su hermana.
mi primo, que por ahí salen los programas, en los programas antiguos, ¿verdad? Randall, y el niño de Mailing y su compañero, que estuvo en casa, el carajillo, ¿verdad? Y ahora está grandote. Y un niño también del compañero Arias, que se me va el nombre, que yo quiero, Elías, no, se me da la onda del compañero Arias. Y ahí se fundó el grupo. Por cierto que el grupo o el programa siempre tuvo el mismo lema de pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Primero empezó en vivo, ¿verdad? En la radioemisora. Hicimos ahí como 3 programas en vivo hasta que empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia tuvimos que repetir algunos programas porque estábamos así un poco descontrolados. Cuando de pronto Isaac dice, mira, hay un sistema que se llama Zoom, taca, 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 y nos metimos al Zoom, ¿verdad? Y eso fue la salvación. Y ya inmediatamente después apareció Michelle, fundamental definitivamente, ¿verdad? Y no es porque esté presente, fue el mejor aporte que nos hizo el ingeniero Carlos, Carlos Manuel Vega Bolaños, ¿verdad? El famoso Guachimán, que fue compañero mío de todas esas aventuras que hemos tenido, tremendas, ¿verdad? Bueno, que nos hicimos juntos, Carlitos, y que es, o era, yo no sé si sigue siendo dirigente del movimiento Scout, ¿verdad? Y entonces un día tuve la felicidad de decirle, mira, recomendame a alguien del movimiento, y me dice, Michelle, y fue la salvación, gracias, Michelle. En fin, y el programa este tiene ese propósito fundamentalmente, ¿verdad? Y con eso ya voy aterrizando. Obviamente queda por fuera un montón de actividades y de cosas. Y este programa pues tiene ese propósito, contribuir, ¿verdad? Porque yo siempre, hemos planteado siempre que como pueblo debemos despertar, eso es muy importante, como pueblo debemos despertar y las universidades deben contribuir sustancialmente a esos propósitos, ¿verdad? A que despertemos como pueblo, que nos demos cuenta de dónde estamos en realidad. Y aquí hago una crítica muy fraterna. Las universidades se han quedado muy flojas definitivamente, ¿verdad? No sé qué está pasando. Hay como toda una reacción antiprogresista. Suena muy duro lo que estoy diciendo, ¿verdad? No hay manera de que pues animen a la gente a unirse, a organizarse. Oigo los programas, es como que estuviesen en otro mundo, ¿verdad? Y esto va para la Universidad Estatal a Distancia y la de Costa Rica, que yo las amo sobre todas las cosas, a las demás universidades también, pero los programas son como muy desubicados, ¿verdad? Ahora, Onda UNED tiene ahí cosas muy buenas, ¿verdad? Pero en algunas otras oportunidades. Pero no hay lucha. Los sindicatos están tremendamente bajos de calidad o no existen. Las federaciones estudiantiles están liquidadas o muy mal, definitivamente. No sé en qué mundo está viviendo esa gente. La rectoría es, uy, Dios mío, ¿verdad? En fin, hago un llamado para que se entonen y por favor planteen algo parecido por lo menos a esa situación. Como pueblo debemos despertar y las universidades deben contribuir, ¿verdad? Fundamentalmente, y nuestro programa lo hace muy humildemente, a que como pueblo despertemos, a que como pueblo nos informemos, ¿verdad? Y cuando hablo de información me refiero a usar todas las fuentes existentes, ¿verdad? Por todo lado, no solamente las costarricenses, porque aquí no aprendemos nada, todo lo contrario, ¿verdad? Y recordemos que cuando nos informamos sistemáticamente lo que estamos haciendo es estudiar, ¿verdad? Entonces estudiamos la realidad para transformarla. Perdón, unámonos, ¿verdad? Hay que llamar a la unidad de nuestro pueblo, ¿verdad? Unámonos, organicémonos, démosle sentido a esa unión, ¿verdad? Organicémonos, empoderémonos, caramba, juntos somos más y más fuertes, empoderémonos, movilicémonos y como poder popular, tomemos el poder en Costa Rica, ¿verdad? Sin necesidad de disparar tiros, sencillamente como poder popular presionemos para que quienes están gobernando gobiernen para nosotras y nosotros, pueblo costarricense que es el que todo lo paga, ¿verdad? No para las argollas a las que en este momento están favoreciendo con todo lo que hacen, ¿verdad? Eh, y con esto cumplimos el cuento que Michelle se sabe de memoria, ¿verdad? El párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política, que dice, entre otras cosas, el gobierno de la República es
popular, participativo, y lo ejercen el pueblo y tres poderes. El pueblo siempre delante. Porque lógicamente, y ahora sí que casi que con eso voy terminando, el pueblo es el constructor de toda la civilización humana. El pueblo con su esfuerzo, con su trabajo, con sus sudor, lágrimas y sangre, ¿verdad? Y muerte, ha hecho posible todo lo que somos y está haciendo posible todo lo que somos. No las argollas. Las argollas son parasitarias totalmente, ¿verdad? Se puede morir, ojalá que no, ¿verdad? Pero se puede morir toda la argolla que no pasa nada. Se muere el pueblo y se acabó todo, definitivamente. Bueno, pues entonces como pueblo, si pagamos la orquesta, mandemos el baile. Si como pueblo mantenemos este sistema, hagámonos dueños del sistema como corresponde a una auténtica democracia que es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Un detallito por ahí que se me olvida, por casualidad de la vida conozco, más bien anda ligado por el mundo, ¿verdad? Si me preguntan si conozco algún país, no conozco ninguno, como no conozco Costa Rica tampoco, ¿verdad? Es muy atrevido decir que uno conoce un país, ¿verdad? Porque ha vivido en Grecia toda la vida, ¿verdad? Y resulta que Costa Rica también es, ¿cómo se llama? La Barra del Tortuguero. Costa Rica también es Paso Canoas, Costa Rica también es Ámbito de Ja, Costa Rica también es La Cruz en Guanacaste, bueno, Michelle que ha estado por allá, ¿verdad? Costa Rica también es Barra Honda, Costa Rica también es Malpaís, ay, qué lugar. Costa Rica también es la reserva, ¿cómo se llama? De Cabo Blanco, la reserva eterna, no sé qué, de Cabo Blanco, ¿verdad? Costa Rica es, y entonces que me cuente, que me digan que, Panga, ¿usted conoce Costa Rica? No, he vivido en algunos lugares. Lo mismo le sucede al Panga, ¿verdad? Y Michelle, que está en la onda del turismo, ¿verdad? Una vez me decía un guía turístico por ahí, por alguna parte del mundo, si querés conocer, o por lo menos andaregar la realidad, conseguite una mochila, ¿verdad? Y haces caite definitivamente junto con el pueblo y andar a recoger las cosechas de naranjas y de, ¿cómo se llama?, oliva aquí en España y del vino allá en Francia y en España también, y andarte para allá a recolectar no sé qué diablos, y andarte para allá a trabajar con los pescadores, ahí sí vivencias, ¿verdad? Pero nunca te dejes llevar, perdón, ¿verdad?, por la mala propaganda, pero nunca te dejes llevar por los guías, ¿no? Y eso que yo soy guía. Entonces, tengo la información que damos los guías, eso me lo contaba un compa por allá, primero, generalmente es la que nos dan los historiadores. Y los historiadores son un montón de bateadores, me decían, ¿no? Entonces, aquí anduvo fulano de tal, y el historiador se lo saca de no sé dónde, porque nunca vio al fulano de tal andar por acá. Cuando uno va a las ruinas en Grecia, ¿verdad? Aquí anduvo Platón, como que si alguien lo vio andar ahí, ¿verdad? Dicen que anduvo, andaría realmente, existiría realmente. Esta iglesia la hizo fulano de tal, por eso que siempre hablan del emperador, no lo hizo el pueblo. Aquí fue fusilado, un montón, me dice, es un montón de historias que les contamos, ¿verdad?, a los turistas, y los turistas se van creyéndose todo el cuento, ¿verdad? Y esos famosos tours de feria, en 8 días andan por 5 países, ¿verdad?, en Europa, y vienen diciendo que conocieron Francia, por favor. Entonces me dicen, sean más serios definitivamente. Pero bueno, así como a muy grandes rasgos, como decía al principio, ese ha sido mi vida, un desorden completo, del cual me siento tremendamente feliz. Y por eso tengo un carácter generalmente muy buena nota, ¿verdad?, que me ha permitido aguantar y seguir adelante, ¿no? Pero bueno, discúlpeme que hablo mucho, uy, Dios mío, que hablo mucho y muy seguido. Más bien alguna cosa puntual, Michelle, que mucho gusto. Ahora sí, vamos para la sección de preguntas, Panga. Claro que sí. La primera que voy a hacer, y creo que es una de las más importantes y creo que es importante para este video, es ¿de dónde surge el Panga? El nombre Sí, artístico. con mucho gusto. Te cuento la historia real, porque hay otras, para salir del paso. Pero la historia real es que, como dije en algún momento, me encanta la radio, y en aquel tiempo de mi infancia, obviamente no había televisión ni nada de eso, ¿verdad? Entonces la radio. Y escuchábamos una radioemisora, varias radioemisoras, pero entre ellas había los sábados en la noche, había un programita que era así como el Chavo del Ocho, pero para adultos.
se hablaba un montón de tonteras ahí, ¿verdad? Y de frases como que no pan del cúnico, ¿verdad? En el caso del Chavo del Ocho, de frases ahí un poco como raras, ¿verdad? Inconexas. Y entonces en algún momento el programa empezaba con una especie de oración, ¿verdad? El personaje, que era un humorista muy simpático y muy liberado, ¿verdad? Entonces empezaba con una oración que decía algo así como, y en antes que se me raje la pangalana, que no sé qué sería eso, supongo que era palangana, y en antes que se me raje la pangalana, quiero decirles, ojo que estamos allá en 1956, caramba, ¿verdad? Date cuenta del nivel de conservadurismo que había en aquella época, ¿verdad? Y en antes que se me raje la pangalana, quiero decirles que ayer será el mañana que estamos espiando hoy. Hojas del árbol caído, juguetes del viento son, mujer que le da vuelta al marido me tiene a su disposición. Decía, y ahí seguía un montón de notas. Entonces, aunque la iglesia había prohibido el programa, ¿verdad? Y a los carajillos más, por eso papá y mamá no lo prohibían. Entonces yo escuchaba el programa y mis compitas también, ¿verdad? Un montón de maleantillos ahí lo escuchaban, ¿no? Entonces al día siguiente, domingo, que íbamos al cine en la tarde, por eso siempre en mi Facebook pongo el domingo una película, íbamos al matiné que llamábamos, que era la película de las 5, 4. Íbamos ahí, y entonces antes de entrar a la cinta, cuando estábamos cambiando revistas pornográficas, no, cambiando revistas ahí, ¿verdad? Y comprando maderito esa hora, entonces le decía a alguien al otro, ¿oíste la pangalana? Al programa le decíamos la pangalana, ¿oíste la pangalana? Y entonces sí, viste qué simpático, aquella nota como, ¿viste el Chavo del Ocho? ¿Viste? Bueno, entonces resulta que un chavalo de apellido Jiménez, ay, ¿cómo se llama? Mimín le llamábamos, ¿verdad, Jiménez? Me puso pangalana. Y eso estando yo como en tercer grado de la escuela. Y fue pangalana, 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 hasta que llegué al colegio. Y entonces las chicas, donde me vieron muy simpático, ya empezaron, algunos se encariñaron, ¿verdad? Entonces me decían, Panguita, mi amor, no es mentira, Panguita y ñanga, ñanga y todo la, se quedó el Panguita, Panga, y Panga se quedó definitivamente hasta la fecha. Y como es muy cortito y tan pegajoso como un moco, ¿verdad? Entonces dije, me quedé con Panga, ¿verdad? Y entonces ha sido toda la vida y siempre me presento como Panga porque me siento muy cómodo, ¿verdad? Y así es que con mucho gusto hacer la explicación. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el mayor legado, ya sea a nivel de Grecia, a nivel de educación, que estuvo tanto tiempo ahí, y a nivel de Costa Rica? ¿Cuál sería el mayor legado de su parte? Mira, yo no sé si sería legado, pero sí, lo que he pretendido siempre es formar, eso de formar suena muy determinante, pero impulsar la práctica del libre pensamiento, ¿no? Entonces, donde quiera que fui, como decía el Juan Tenorio, ¿verdad? Libro que recomiendo definitivamente, el Juan Tenorio, creo que es de José Zorrilla, aunque él usa la frase para otras cosas ahí. Donde quiera que fui, ¿verdad? Prediqué eso, ¿verdad? El libre pensamiento, ¿no? Liberémonos definitivamente, ¿no? Que para mí es, en este momento histórico, la misión fundamental. Romper con todas las ataduras que impiden que veamos, repito, la realidad, perdón, que nos hundamos, que nos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Toda aquella historia, ¿no? Porque vivimos, y aquí perdónenme que haga una pequeña digresión creo que se dice. Bueno, me voy a separar un poquitito aquí para recordar algo de la teoría del conocimiento, de la epistemología. Vivimos determinados por la ideología dominante. ¿Y qué es la ideología dominante? El conjunto de prejuicios que quienes nos dominan nos han metido siempre en la jupa, ¿verdad? Y esa determinante ideológica ha formado como una coraza alrededor del cerebro que le impide el ingreso de otro montón de ideas importantísimas y nos tienen totalmente esclavizados. En Costa Rica dice la gente que no hay esclavitud, ¿verdad?
está prohibida y abolida, pero cerebralmente nos tienen totalmente esclavizados, ¿verdad? Entonces el tico es un robot que funciona al opio fútbol, vean lo que digan los comentaristas deportivos, lo que digan los politiqueros, que lo que dicen en los grandes medios de comunicación es lo que dice el sistema, y lo que digan los pastores tradicionales, ¿verdad? Que son de lo peor que le puede pasar a la humanidad, ¿verdad? Curas y pastores tradicionales son tremendos, por dicho está la teología de la liberación, que es otra cosa. Pero bueno, entonces nos tienen amarrados completamente. Somos títeres definitivamente de ellos. Ideológicamente nos manejan e ideológicamente nos esclavizan y nos hacen temerosos de verdad. Por eso yo soy ateo, ¿verdad? No hay nada definitivamente que pueda manejarnos y por eso el árbol prohibido en el paraíso fue el de la verdad, la sabiduría y la ciencia y no sé qué, ¿verdad? Por dicha Eva se hartó el árbol de ser familia tuya. Entonces Eva Hidalgo, entonces se hartó el árbol, ¿verdad? La fruta, y Adán le dijo que comiera y se hartaron ya para afuera del paraíso, sí, pero empezaron a ser libres por dicha, ¿verdad? En el paraíso sencillamente eran unos títulos ahí de una deidad ahí que llamaban Dios, ¿verdad? Bien, entonces lo que el legado, repito, suena muy grande decir legado, pero el esfuerzo que he hecho siempre es porque nos liberemos de los ídolos religiosos, de los ídolos politiqueros, de los ídolos futboleros, de los ídolos morales tradicionales, por eso soy inmoral, ¿verdad? Con relación a la moral tradicional, etc. Y entonces ese es el legado, ¿verdad? Repito, no me calza lo del legado, pero eso es lo que he hecho siempre, ¿verdad? Alborotar y alborotar y alborotar, como digo todos los viernes, soy así un poco como, o pretendo ser, ese moscardón, ese tábano, ese chiquizá, esa avispa que te pica para ver si despertas, ¿verdad? En algún momento le meten un coletazo a uno, ¿verdad? El sistema dice, para afuera, y le pega un coletazo, pero por eso todavía no me lo han pegado. Ahí estamos. Y en pocas palabras, ¿qué ha significado para usted vivir en Grecia? Bueno, ha significado tanto que no me he ido de Grecia, ¿verdad? A pesar de que he tenido oportunidades de andar por todo lado. Cuba me fascina, ¿verdad? Es fascinante, hay ciudades en Cuba maravillosas. En la campiña francesa hay ciudades bellísimas, en la campiña, ¿verdad? No, París es una carajada muy comercial, definitivamente. En América del Sur, en Asia, hay lugares muy lindos, ¿verdad? También. No me preguntes si conozco, porque no conozco, como te he dicho, ¿eh? Pero bueno, en Centroamérica, en Nicaragua me fascina, pero Honduras también tiene un montón de cosas lindísimas. México, bueno, no voy a citar lugares, pero en cualquier parte me he sentido muy bien, definitivamente. Pero Grecia tiene su onda, ¿verdad? Este pueblo es todo un caso, ¿verdad? Aparentemente es una cosa y realmente es otra cosa, definitivamente, ¿no? Y entonces yo siempre he andado en todos los niveles, estoy muy vacilón, ¿verdad? Porque tengo amigos en todo lado y obviamente enemigos también en todo lado, y eso es una sabrosera, es quien no tiene enemigos es porque no ha vivido, y quien no ha cometido errores es porque no ha vivido. Eh, pero tiene su onda, al rato que es como, vamos a ver, la comparación es muy burda, pero al rato que Grecia es como ese cacho viejo, ¿verdad? En el que duermo, por cierto, que ya no tiene acomodado en el caso mío, mi escultural cuerpo. Y además las pulgas ya lo conocen a uno y los zancudos lo conocen a uno, entonces lo tratan con cariño, ¿verdad? Lo dejan que se duerme y después pale, ¿verdad? Entonces, digamos que Grecia es como ese cacho viejo, ¿verdad? En el que se siente uno muy cómodo, ¿verdad? Y aunque para mucha gente sea no sé qué diablos, ¿verdad? Como los zapatos viejos, ¿verdad? Que no se los encarama con una comodidad después de andar con unos zapatos rarísimos. Y entonces Grecia es eso, yo me siento muy tranquilo aquí en Grecia. Tengo bellísimas amistades, por así entrañables, bueno, tu familia, un montón de gente linda, 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 linda. Otros que tienen opiniones divididas con respecto a mí, unos me mientan la mama y otros me mientan el tata, como decía alguien por ahí. Entonces digamos que es
la cama, ¿verdad? En la que me he acostumbrado a dormir siempre y la paso muy bien, definitivamente. Así es que... A nivel cultural, ¿cuál ha sido o cuál es el mayor recuerdo que tiene a través de Grecia? Porque me acuerdo una vez que usted me comentaba de reunirse con sus amigos a jugar bolinchas o alguna comida en especial que usted recuerde de su infancia, que a nivel cultural de Grecia, ¿qué identifica o qué recuerdo tiene importante que haya marcado, digamos, su vida? Mira, es que es tan variado y tan múltiple, ¿verdad? Ya digamos que mi vivencia de Grecia es un todo cultural, ¿verdad? Que se me hace difícil dividir. Eh, es que Grecia en sí, cuando hablo de Grecia, obviamente de la población, del clima, ¿verdad? Es un clima tan benigno, por ejemplo, que yo nunca he comprado suéteres, ¿verdad? Una vez compré un saco y una corbata y se la regalé no sé a quién, ¿verdad? No soporté esa, pero aquí no puede andar con la misma ropa todo el tiempo, ¿verdad? Verano, invierno, la misma nota. Entonces, la gente, ya uno sabe cómo es el arroz, ¿verdad? Acá, el clima, la gente, eh, las dinámicas políticas, yo no sabe por dónde andan la mayoría de la gente. En fin, digamos que el aporte cultural que más vivo es la vivencia de la totalidad de vivir en este pueblo. Ahora, obviamente hay detalles, ¿verdad? Entonces, cuando estaba chiquitito me encantaban las sopas de leche, ¿verdad? La sopa de leche, pero esa sopa de leche que hacía mi mamá, palmeteaba ella misma las tortillas, ¿verdad? Con masa que molía en una máquina de esos de darle ahí, ¿verdad? Bueno, en fin, las tortillotas, la más rica, ¿verdad? Con el leche, obviamente, ¿verdad? Pero ahí le echaba de todo, efectivamente, ¿no? Las sopas de leche que eran como una especie de olla de carne de leche, ¿verdad? Entonces, iba de todo. Siempre he sido en ese sentido eh, tremendo para comer, ¿verdad? No tengo ninguna afición gastronómica. Me parece absurdo, ¿verdad? Esa cosa de esos restaurantes donde te venden un pedacito de una cosita y otro pedacito de otra cosita con una salsa. No, 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 eso es putada, no. A mí me gusta hartar, entonces, echar de todo. Y en ese sentido, como ya te contaba, que hijo único, entonces cuando mamá se iba de paseo, papá era el que cocinaba. Y entonces papá era igual, ¿verdad? Entonces echaba todo lo que hubiese comestible en un solo comal. Y un poquito de aceite y empezar a revolver todo aquello. Y era una pelota rarísima, ¿verdad? Y entonces cuando llegaba al poner la mesa, ¿verdad? Y entonces un plato y le agarraba un cuchillo y ¡pam! La mitad para él, la mitad para mí, y decía, jueputa el que hable, decía ahí para adentro. Entonces, la olla de carne también una cosa muy deliciosa, mi mamá la hacía muy bien. Los macarrones con queso y un montón de cosas. Ay, los plátanos maduros. Este, por cierto, me lo enseñó o los hacía deliciosos la señora que te dije o del grupo donde íbamos a estudiar para bachillerato. Doña Nidia, ay, doña Nidia, hacía unos plátanos maduros con queso, mantequilla, y ahí le poníamos un poco de natilla, dos pinos y café con leche, y al final un cigarrito de los corrientes. En ese tiempo no había de los otros. Entonces, una delicia, ¿verdad? Definitivamente. Ah, y había una cosa deliciosísima que se llamaban torrejas. No sé si alguna vez has comido torrejas, ¿verdad? Entonces, hay una tía, que no era tía, pero era para mí como tía, era Corina, la tía Corina, que hacía unas torrejas y sabía que a mí me encantaban, entonces me hacía un platón así grandísimo y me ponía una botella de leche de dos pinos a la par y me dice, arte. Entonces, hartaba el pan, qué cosa tan rica las torres, qué cosa más deliciosa los prestiños. Otra cosa sublime son los granizados con bastante leche en polvo y también en tarrito. Y entonces, ay, qué rico después los tacos, pero los taquitos bien hechos, ¿verdad? Los famosos tacos mexicanos que nada teniendo mexicano. Después los picadillos, mamacitita, ¿verdad? Todavía no he comido, no he desayunado. Después,
La jugada sí, efectivamente, con los chicos jugábamos rompos, jugábamos bolinchas, jugábamos escondido, jugábamos salvo la banca, que era una caraja, y inventábamos punto al tarro también, fútbol en media calle. Es que era otra cosa. Anécdotas muy lindas, por ejemplo, cuando me cambié de barrio, ¿verdad? Cuando ya me vine del que estaba ya cerca del mercado, al que estaba cerca de lo que es hoy la farmacia Alfaro, de la iglesia hacia el norte, 100 metros, y luego 75 hacia el este, por el Tarire. El barrio era otra cosa, lógicamente, entonces pasaban muy pocos carros, entonces la carretera estaba bien linda, pero para jugar fútbol, ¿verdad? Entonces ahí hacemos campeonatos de fútbol, de jupas, horas de teatro, era otra iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Entonces era bellísima aquella nota. Había una placita de fútbol muy chiquitita que llamábamos el Bajillo, la Plaza del Bajillo, donde en las noches de luna, cuando no hacía mucho viento, jugábamos fútbol. Entonces en los marcos poníamos candelas. El pobre portero todo angustiado pues le caía cera hirviendo en la jupa y toda aquella cosa. Con bola encalada, ¿verdad? En la calle, ¿no? Con que se pintaba, ¿verdad? La bola porque se viera blanca y ahí volábamos kaitos que nos diera la gana. Jugábamos, en fin, de todo, chapitas de... Y recuerdo que estaba la cantina de la Nochebuena, donde está la licorera ahora, ¿verdad? Y ahí estaba la Nochebuena y entonces ahí íbamos todos los lunes a recoger todas las chapitas que habían para jugar en la acera, ¿verdad? Entonces era tan bonito que ahí jugábamos en la acera y nadie pasaba por la acera, ¿verdad? Y después las, las caminatas, el 19 de marzo, estaba la tradición del 10 de San José, de ir al volcán Pues, pero era una tradición así, tradición fija, ¿verdad? Entonces todo el mundo se iba para el volcán, ¿verdad? En lo que tuviese, en moto, a pata, en carro, entonces nosotros íbamos a pata. Ahí pasábamos, supongo que Michelle conoce bien la Cuesta de los Arrepentidos, una cosa así, ¿verdad? Nosotros nos metíamos por Los Ángeles, ¿verdad? Entonces subíamos allá, íbamos subiendo hasta llegar a la lechería y llegando al volcán y una sequía con agua fríísima, ¿verdad? Llegamos al volcán y era aquel alboroto ahí. En fin, qué tiempos más bonitos. Sí. Como te digo, la vivencia de Grecia es la mayor riqueza cultural que recuerdo siempre, ¿no? Y respecto a costumbres y tradiciones, Mira, es que es muy difícil, para mí es muy difícil separar las tradiciones de la vivencia del pueblo, ¿verdad? Entonces, bueno, están las tradiciones pues, de aquel tiempo ir al volcán, eh, las... Lástima que se desintegró toda esa situación, pero recuerdo que, por ejemplo, el 23 de septiembre, que era la patrona aquí de Grecia, de la Virgen de las Mercedes, se hacía una fiesta, pero increíble, ¿verdad? Aquel tiempo era muy, muy, bueno, no es que me voy a poner en el plan de los viejitos, ¿verdad? Pobrecitos los viejitos, que empiecen con la onda de que todo el tiempo pasado fue mejor. No, 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 no. Para mí todo el presente y el futuro son mejores que el pasado, definitivamente, pero bueno, hay cosas que se añoran. Por ejemplo, en ese tiempo, te estoy hablando de los 50, 60, incluso 70, allá en Grecia tenía vida, ¿no? Habían 5 salones de baile, por ejemplo, ¿no? Estaba uno que llamaban el Aguacate, que en caché se llamaba Rendezvous, que queda al frente del costado sur del parque, frente a la estatua aquella de Don Alín Rillón, y recuerdas que hay en el costado sur, al puro frente quedaba el Rendezvous, que quiere decir así como sitio de reunión o reunamos, una cosa así, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos el aguacate porque tiene un palo de aguacate ahí en el fondo, ¿verdad? Entonces, el aguacate a la par, a la derecha, estaba el centro obrero, que era el centro de las y los trabajadores, ¿verdad? Y hacían reuniones de todo tipo. Se iba a jugar pool, se iba a jugar de todo, ¿verdad? Y ajedrez y toda la nota. Y al fondo había un lugar ahí prohibido para la niñez, que era donde se hacían juegos prohibidos, te decían, entonces los juegos de póker y toda esa nota, ¿no? Después al frente, más bien al costado oeste del parque, estaba el centro de amigos, que se suponía que era ahí la gente caché, ¿verdad? Pero ahí íbamos a parar todos también. Después estaba donde está Palí,
el FC, que ahora está en otro lado, ¿verdad? Pero ahí, en ese tiempo estaba ahí en la esquina. Después estaba el balneario tropical, que ahora no queda nada, creo, de esa cosa, se le llevó el agua, ¿verdad? Y ahí era creo que todavía queda un saloncito, pero ahí era uno de los balnearios más famosos de Costa Rica. Yo conté 95 buses alrededor del balneario, ¿verdad? Un domingo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Y era un lugar muy, muy atractivo para la gente. Ahí íbamos a bailar, ahí íbamos a jugar basquetbol, ahí íbamos a nadar, ahí íbamos a todo. Recuerdo cuando lo inauguraron, estaba como a media llenar la pila y estábamos todos tirados entre la pila. Era muy bonito. Todo para decirte que para el 23, 24, 25 había bailes en todos estos salones, ¿verdad? Ahora no sé qué se hace la gente. Supongo que está en el lago, no sé dónde estarán, pero en aquel tiempo sencillamente uno iba de un salón al otro y al otro y al otro y al otro, que era una tradición muy linda, ¿no? Bueno, esa del 19 de marzo. Había también una romería, como una especie de romería a Puente de Piedra, no sé por qué santo hay allí, ¿verdad? Entonces íbamos a Puente de Piedra también. Eh, Había, bueno, las fiestas de Los Ángeles, ¿verdad? También que son, San Roque, pero las fiestas que hay en San Roque, con unas corridas de toros, con unos comidas, con guaro de contrabando y de la que era. Los famosos globos. En San Roque que nos hicimos, qué pueblo más lindo definitivamente, ¿no? En San Isidro hay un salón que se llama El Cañalito. Bueno, tradiciones así como, qué vacilón, como que Grecia no ha sido como muy tradicionalista, ¿verdad? De que tuviese así sus notas, no, ¿verdad? Incluso cuando uno se pone a buscar qué tradición rescatar, como que no hay así mucha tradición. Bueno, a no ser que yo esté ignorando un montón, como lógicamente debe ser así. Eh, pero no, sencillamente eran vivencias que se daban ahí cotidianamente, ¿verdad? Eh, bueno, el fútbol, ¿verdad? Los campeonatos de fútbol interzonales, fútbol interno también acá en Grecia. Recuerdo que nosotros fundamos un equipito que se llamaba Universitarios Deporte y Cultura, no era tan malo. Incluso siempre estábamos ahí como a mitad de tabla para arriba, ¿verdad? Del equipo, los campeonatos. Se armaban unos partidos memorables ahí en la, en la Plaza de Pinos, ¿verdad? Que queda por el hospital. Y hacíamos desfiles, yo era el aguatero todo el tiempo, ¿verdad? Pues no jugaba nada, pero yo era el aguatero. Y entonces salíamos todos uniformados y mi camiseta decía H2O en la espalda. Iba con el maletín, ahí está la nota. El entrenador era todo un caso tremendo, ¿verdad? Bueno, aquí era bellísimo. Hacíamos noches culturales también con universitarios de deporte y cultura. Hacíamos luchas comunales, ¿verdad? Para mejorar las tarifas de buses. Tuvimos una asociación de estudiantes de nivel superior que unía a todos los estudiantes que después de haber sacado el bachillerato estuviesen haciendo algún tipo de estudios a nivel superior. Y también organizamos un montón de actividades allí. Cuando se inauguró Radio 16, allá en los 80s, nosotros éramos de los primeros comentaristas que hay en Radio 16. En fin, pero así como tradiciones que esta vez, bueno, tal vez la quema de Judas, ¿verdad? Ay, esas Semanas Santas eran fantásticas, ¿verdad? Recuerdo una vez, llegó un curita creo que era turrialbeño, y entonces este cura era muy buena onda, ¿verdad? Entonces, un sábado de resurrección, no habíamos podido ir a la playa, estábamos limpios todos, ¿verdad? Entonces la pandilla mafiosa estaba sentada ahí como a las 12 de la noche al frente de la iglesia en puro holgorio, ¿verdad? Y entonces al cura se le ocurrió que para integrarnos, se le ocurrió inventar que Cristo había nacido, perdón, había resucitado en la madrugada del domingo, ¿verdad? Y que entonces había que sacarlo en la madrugada. Miren qué lo que era, cura, muy linda nota del cura. Entonces, como a la 1 de la mañana sale el cura, estaban ahí una misa ahí rara, ¿verdad? Y como a la 1 de la mañana sale el cura y dice, necesitamos ayuda para sacar las imágenes
en procesión por toda Grecia, porque ya resucitó Cristo. Y entonces toda la pandilla nos fuimos, ¿verdad? El vacilón, y estaba la banda de la Municipalidad de Grecia, en ese tiempo había una banda de la Municipalidad, y empieza a tocar aquella música la más alegre, y entonces ya sacamos a todos los santos, ¿verdad? Y entonces San Pedro, San Juan, el resucitado, María y toda ahí la pandilla, ¿verdad? Y como te he dicho, los prostíbulos eran cotidianos en Grecia, ¿verdad? Y entonces empezamos a caminar, ¿verdad? Por ahí, por las calles de Grecia, y cuando pasamos al frente de un prostíbulo, dice uno de los chavalos, San Juan, hay que meterlo al prostíbulo, y lo metimos ahí al prostíbulo. Y San Juan bailando ahí medio de todos los prostitutos en el desorden, y los chavalos que estaban con ellos. Bueno, aquel desorden fue terrible, ¿verdad? Y la procesión seguía, San Juan no salía, se había encariñado definitivamente. Bueno, ahí fue donde nos excomulgaron como por 8ª vez, ¿verdad? Pues siempre estamos excomulgados por dicha. Entonces, o excomulgados, excomulgados. En fin, eran cosas así muy lindas. Y todo eso se fue perdiendo, ¿verdad? Otra cosa eran en las fiestas estaba la barra de la fortuna, el chancho encebado. Después hay una cosa muy simpática que se llama baño libre. No sé si has visto que hay una sequía que baja por el puro centro de Grecia y pasa ahí por los caños alrededor del parque, y entonces se hacía una presa, ¿verdad? Y hay un montón de agua, entonces ahí agarramos a baldazos de agua a todo el mundo que llegaba, ¿verdad? Y aquello era un despelote terrible. Era como las camisetas mojadas, pero un poco más nuestro, definitivamente, de agua del caño. Y ahí le tiramos a todo el mundo. El maní garapiñado, pero de turno, me fascinaba, ¿verdad? El algodón de azúcar. Las manzanas escarchadas, que es un invento muy raro, ¿verdad? No sé si algún día la comiste, que era una delicia. Bueno, las fiestas de Navidad, el Rosario del Niño. Una anécdota muy simpática que no conté es que en el Colegio María Inmaculada, yo era muy amigo de las chicas y del liceo ni para qué, las amo todo el tiempo, pero el María Inmaculada también tenía muy buenas amistades. Y cuando yo saqué el bachillerato, formamos una pandilla entre la gente del nocturno, que yo me quedaba en el nocturno, la del diurno y la del María Inmaculada. Andábamos ahí juntos todo el tiempo, era una pandilla muy bonita. La cuestión es que tenía mucha amistad con el colegio, y una tarde de domingo estábamos ahí en Rocío Movedera, que ahí te voy a mandar una foto, por cierto, con Rocío, una chica muy buena nota, una de mis mejores amigas. Y yo ahí hablando con una monjita muy simpática, una colombiana muy simpática, cuando de pronto para el carro, los colegios María Inmaculada tienen como colegios en San Carlos, en Guadalupe y en Grecia. Y entonces para el carro de San Carlos y traían una monja nueva. Pero qué monja, por María Santísima, una mujer, pero uy, 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 uy. No la describo porque caigo en pecado mortal, pero algo de lo más divino que he visto en el mundo. Ahí sí es cierto que creí en la divinidad de las monjas, era así, pero maravilloso. Y entonces me enamoré totalmente de la madre, no sé cómo se llamaba, Marisa, una cosa así. La cuestión es que entonces ya le íbamos a dar todas las maletas y toda la cosa. Entonces la madre esta de la sur mira diciendo, si quieren fresco, claro que sí, uy, sí, mi amor, le decía yo por dentro, ¿verdad? Y entonces empezamos a tomar fresco y a hablar ahí, ¿verdad? Y bueno, y Sol, usted que se dedicaba allá en San Carlos. Y entonces ya yo tenía un coro. Y entonces, le digo, Sol, aquí le podemos hacer un coro de la gran puta, le digo, son momentos. Y dice Rocío, sí, 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 claro que sí, Rocío es la más apuntada, ¿verdad? Y no fue cuento, 15 días después estábamos ensayando el coro, ¿verdad? Bueno, estaba ensayando el coro. Y eso sí, el coro era una pandilla de mafiosos que por eso la monja nunca se dio cuenta, pero nos hubiera vuelto a descomulgar, que era costumbre. Entonces, ateos, comunistas, marihuanos, de todo lo habido por ahí, ¿verdad? Más las chicas del María Inmaculada, que eran lo más apuntadas.
y hicimos el coro, ¿verdad? Te voy a mandar una foto donde estábamos al frente, bueno, no todo el coro, pero hay un grupito de la Casa Cural de Puebla, pues, nos íbamos a presentar por toda la ¿verdad? Y termino con esto, la última presentación que hicimos fue en la Catedral de la Juela, fue una cosa así muy impresionante. Entonces nosotros encarábamos en el coro de la catedral que cae altísimo, por eso es que nos soportaban, porque no nos oían, estábamos de arriba. Y entonces eran 15 años, ¿verdad? No es una fiesta de 15 años, entonces estábamos cantando un montón de carajas. Bueno, por cierto, un paréntesis, recuerdo una Navidad que cantábamos aquí villancicos, Panga cantando villancicos, la Santísima Trinidad. Y entonces estábamos ahí en la Catedral de la Abuela, y ya cuando termina ¿cómo se llama? La actividad religiosa, entonces nos invita a la fiesta, ¿verdad? Entonces llegamos a la casa de la cumpleañera y nos extrañaba muchísimo que la cumpleañera no andaba por allí, ¿verdad? Entonces, vinas como éramos, le preguntamos a la mamá y nos dice, pasen adelante, suban. Y entonces subimos con ella y en el segundo piso había una habitación enorme, ¿verdad? Muy de quinceañera, ¿verdad? Y sobre la cama estaba todo el atuendo de la cumpleañera, vestido, guantes, toda la cosa. Y entonces nos dice, espérense un momentito. Y la Santísima Trinidad dijimos, ¿será que se está bañando? Algo así por el estilo. Entonces, al rato vuelve la señora y nos dice, nos regala ahí un recordatorio de los 15 años, no, o sea, algo nos dio. Y nos dice, es que mi hija murió cuando tenía 7 años o 6 años. Y entonces nosotros prometimos hacerle un 15 años con toda la gente, ¿verdad? Y entonces aquí estamos, ¿verdad? Y, y entonces no estaba, sencillamente había muerto, ¿verdad? Entonces obviamente paramos las ruedas, ¿verdad? Y no volvimos y se desintegró el coro. Pero sí, se desintegró el coro a partir, creo que de ese momento nos helamos y nos volvimos a cantar. Bueno, a la orden, Tengo todavía dos preguntitas más. claro que sí. Una es, si viniera un extranjero, ¿cómo describiría usted Grecia en pocas palabras? Eh, para mí lo mejor del mundo, pero tienes que acostumbrarte, ¿verdad? Y sé que el extranjero difícilmente se va a acostumbrar, pero, porque recordemos que todos decimos lo mismo del lugar donde nacimos. Entonces, Grecia tiene una dinámica muy particular que solo quienes vivimos aquí, como sucede con San Ramón y como sucede con Naranjo y como sucede con Alajuela, solo quienes hemos vivido acá, la entendemos y la soportamos, ¿verdad? No sé cómo nos verán ellos, ¿verdad? Pero sí le diría, mire, si se acostumbra, no se va de aquí, ¿verdad? Por un montón de razones, pero tiene que acostumbrarse, ¿verdad? Y a nivel de turismo, ¿qué lugar recomendaría que, o sea, alguien que venga de visita no puede faltar o no puede faltar, digamos, de la lista de lugares por conocer? Ay, ¿qué te digo? No es que tiene que conocer todo Grecia, porque así, esa es una pregunta que nos hemos hecho siempre, ¿verdad? Ve qué cosa más simpática, donde la gente dice la iglesia, sí, en verdad la iglesia es un aparato ahí raro, ¿verdad? Metálico, creo que no hay ninguna así de esa característica en Costa Rica por lo menos. No estoy seguro, pero creo que sí. Y ve qué terrible el puente de piedra, pero resulta que el puente de piedra lo tienen a la patada, ¿verdad? O sea, es que está a punto de desmoronarse y lo va a votar el diablo de la burocracia, ¿verdad? Todo el mundo dice que sí, que es que hay que protegerlo y ahí está deteriorándose, que hay que cortar unas matas y ahí están las matas, que hay que cambiar desviar el camino y ahí nadie desvía. Y un día se cayó el puente, entonces, y ahí se acabó todo, ¿no? Y después, ¿qué te digo? Los ríos nuestros, bueno, ya están hechos un desastre, pero los ríos muy lindos, es que las pozas que había en aquel tiempo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay lugares, bueno, es que son vivencias muy bonitas. Por ejemplo, uno de los lugares más lindos, y es totalmente cotidiano, es la pulpería Linda Vista, pero no la pulpería, sino la vista, ¿verdad? Las tardes de verano o empezando el invierno, hay unas panorámicas bellísimas de las puestas de sol, ¿verdad? Que son bellísimas.
o la luna griega, o la lluvia griega, o el verano griego, o lo que sea, ¿verdad? Es un pueblo, pero como te digo, hay que quedarse para vivirlo, ¿verdad? No me atrevo a decir así, señalar algún lugar en particular, sino que todo Grecia. Y si vas a la altura, y si vas bueno, a San Roque, a San Isidro, a Santa Gertrudis, hay un montón de lugares muy lindos. Michelle es especialista en lugares lindos en San Roque, ¿verdad? Y ahí salen las fotos, ¿verdad? Muy bonitas, con una niebla ahí muy linda abajo, etcétera. Bueno, es un lugar precioso, definitivamente. Eh, en San Isidro también, en Santa Gertrudis, Los Ángeles, arriba, ¿verdad? Bueno, Carbonal, pero es que hay que estar allá, ¿verdad? Para apreciar el asunto. San Luis, aquellas panorámicas tan lindas, ¿verdad? San Roque arriba, bellísima nota Carbonal, allá a la orilla del cráter del volcán, toda esa cosa, ¿verdad? Entonces, o aquí abajo también, ¿verdad? Una noche de estrellas y de luna en la zona de Puente Piedra y por ese lado, ¿verdad? Entonces, la meseta, se ve toda Atenas, todo ese montón de lugares, y la magia que tiene aquel cielo lleno de estrellas, y la luna, y el viento, y los perros ladrando, es una belleza. Pero no hay que quedarse, definitivamente, acá. ¿Y qué debe mejorar o qué debemos hacer estas nuevas generaciones para conservar la cultura? Yo diría que lo de conservar me suena muy raro, porque recordé que para mí la realidad es cambio. Entonces, eso de conservar me suena muy raro, ¿verdad? Más bien debemos, digamos, en la sugerencia respetuosísima final, es la que hago siempre, ¿verdad? Mantenernos despiertos, mantenernos informados, mantenernos unidos, etcétera, etcétera, e ir mejorando integralmente más bien, porque ese respeto a las tradiciones algunas veces lo que hace es respetar un montón de prejuicios y de formas de opresión, ¿verdad? Muy disimuladas, pero de formas de opresión al fin. Entonces, más que conservar, es buscar lo mejor, y lo mejor es lo mejor para los seres humanos y la naturaleza. Entonces, en síntesis, lo que le recomiendo a las nuevas generaciones es que busquen siempre lo mejor para la humanidad, para la naturaleza y para la democracia representativa, ¿no? Y si tenemos que llevarnos por delante algunas tradiciones y algunas culturas, llevémonoslas, ¿verdad? No nos pongamos ahí ay, qué bonito que tacataca, tacataca. No es una casa, si una casa se está cayendo, definitivamente, por más linda que sea, hay que abandonarla, ¿verdad? Y construir algo nuevo. Bueno, pues aquí también, si hay que conservar alguna cosa que contribuya, si ese elemento cultural contribuye al bienestar de la humanidad, de la naturaleza y de la democracia representativa, vale. Si no, que se deseche, ¿verdad? Porque, repito, hay que tener mucho cuidado con eso, de conservar cosas que más bien nos amarran, nos atan, nos esclavizan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, revisemos más bien todo eso todo el tiempo, ¿verdad? Con eso me quedo definitivamente. Y la frase final, la frase que nos quiera dejar, digamos, volvamos a Sí, sí. repetir, el legado, la frase legado del manga, Mi ¿cuál sería? delegado es la de siempre. Despertar, qué necio. Esa es mi frase. Despertemos, perdón, unámonos, perdón, despertemos, informémonos, unámonos, organicémonos, movilicémonos, empoderémonos, movilicémonos y tomemos el poder para convertir a Costa Rica en una auténtica democracia y hacer vigente entonces una sociedad en la que imperen el bienestar integral de la humanidad, económico, político, social, cultural, ¿verdad? Ecológico de la humanidad, y el bienestar de la naturaleza, que somos lo mismo, y la democracia participativa. Amar es liberar, la dicha es mucha en la lucha, por la cultura, a la justicia y el bienestar,
y con eso me quedo para que le pongan a mi tumba, que nunca la van a encontrar porque me van a quemar por dicha. Entonces, y me van a Bueno, esparcir Panga, por todo ha lado. sido para mí un gran gusto haberlo tenido en esta entrevista, eh, un gran honor y para mí sigue siendo una gran persona que ha traído eh, muchas historias y ha dejado, aunque usted no lo crea, un gran legado y a sus alumnos y a los que no hemos sido alumnos, sino más bien los que hemos estado acá en la radio, y agradecerle por dejarnos, enseñarnos, darnos una mejor idea, plantearnos un mejor mundo, un mejor camino, un mejor futuro. Así que muchas gracias. A la orden siempre y muchísimas gracias a vos y quedamos para servirles definitivamente. Muy buenas noches.